la patología y el aspecto postquirúrgico. Vamos a iniciar con esta diapositiva, observando pues, lo que viene siendo la esquina posteromedial, posterolateral y los cruzados. ¿Sale? ¿Por qué es importante esto? Pues la rodilla tiene estabilizadores dinámicos y estáticos. Dentro de los estabilizadores estáticos están los ligamentos y dentro de los estabilizadores dinámicos están los músculos. Hay ligamentos que son importantes en el aspecto para los traumas porque le dan más estabilidad, y aparte hay otros ligamentos que no son tan importantes para ellos y aparte son muy delgados y no pueden observarse siempre por resonancia magnética. Estos los vamos a ver pues durante la plática, pero para que se vayan dando una idea, pues vamos a ver lo que viene siendo el ligamento colateral medial con una extensión que es el oblicuo posterior y lo que viene siendo el semimembranoso con sus 6 brazos. Y de la posterolateral pues tenemos de los dinámicos el bíceps femoral, el popliteo, y de los ligamentos importantes este chiquito que es el peroneo popliteo, y pues el ligamento colateral lateral. El arcuato y el fabelo fibular no son tan relevantes, ¿sale? Y pues no vamos a ver como tal la patología tendinosa, no vamos a ver el semimembranoso ni el bíceps ni el popliteo. Vamos a limitarnos a lo que vienen siendo los ligamentos. Y los más importantes pues vienen siendo los cruzados, de ellos el anterior. Y vamos a seguir pues. La importancia de la estabilidad que dan estos ligamentos es esta. Si tenemos una inestabilidad, ya sea micro inestabilidad o una inestabilidad franca y clínica, pues lo que nos va a dar al final de cuentas va a ser lesiones en meniscos, lesiones en lo que viene siendo el cartílago, incluso afectación del hueso. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Pues una osteoartritis, con artrosis, que pues al final de cuentas va a terminar en un reemplazo de rodilla. Y bueno, esta tabla me gustó por el hecho de que resume los mecanismos de lesión. Nos dice qué mecanismo de lesión es el que se realizó, en qué tipo de deporte se realiza, cuáles son los patrones de edema en lo que viene siendo hueso y qué estructuras ligamentarias van a ser las que se van a estar afectadas. Lo que afecta principalmente a lo que viene siendo el ligamento cruzado anterior van a ser los estrés en valgo. Lo que afecta al ligamento cruzado posterior van a ser las lesiones en hiperflexión, generalmente en accidentes de vehículo de motor. Y la hiperextensión también va a afectar el ligamento cruzado anterior. El mecanismo de lesión va a ser variado y pues de acuerdo al mecanismo de lesión tenemos a ver afectaciones de las esquinas, tanto posterior-medial como posterior-lateral. Entonces en este diagrama observamos la principal mecánica de la lesión del ligamento cruzado anterior va a ser los estrés en valgo, generalmente con rotación interna o externa de lo que viene siendo la pierna. También el ligamento colateral anterior, el ligamento cruzado anterior va a ser afectado por la hiperextensión, y lo que viene siendo el ligamento cruzado posterior por hiperflexión, generalmente con lo que les mencionaba, accidentes del vehículo de motor en las que la pierna, la tibia, choca con lo que viene siendo la parte anterior del coche. Y bueno, como un breve repaso anatómico, vamos a empezar primero con lo del ligamento cruzado anterior. Tenemos que es un ligamento que va a estar la inserción tibial por delante de las eminencias de la meseta tibial, y que va a recibir el nombre de sus dos haces de acuerdo a la localización de la inserción tibial, teniendo al póstero lateral y al antero medial. Esto se van a insertar en lo que viene siendo en el cóndilo lateral, en la porción posterior, y va a estar dividido por dos crestas, la bifurcada y la lateral intercondylia, separando lo que viene siendo el brazo anteromedial, que va a ser un poco más superior,
y el brazo posterolateral que va a ser un poco más inferior. Esto va a ser importante en las plastillas en las que se hagan una forma más anatómica, que son de doble túnel, que lo realizan más que nada para darle una mayor estabilidad a la flexión. Pero bueno, hay muy pocas referencias bibliográficas que manejen esta técnica. Y bueno, en este espécimen lo que observamos es la rodilla en extensión y en flexión, observando que el brazo o el fascículo anteromedial es el que le da la estabilidad a la flexión y el posterolateral a la extensión, ¿vale? La apariencia por resonancia magnética vamos a observarla de esta forma. En los cortes sagittales vamos a ver como la inserción proximal del fémur va a ser de posterior a anterior. En los cortes coronales generalmente ahorita se están utilizando mucho los cortes oblicuos, pero los vamos a observar pues de esta manera: el fascículo posterolateral y el anteromedial. Y igual en los cortes oblicuos axiales. Algo que hay que tener en cuenta es esto, es una artroscopía de una reparación del ligamento cruzado anterior en la que observamos pues el injerto que no tiene membrana sinovial. Se le hace un control al año y observamos que el injerto ya está cubierto por membrana sinovial. Esto es como una adaptación que tiene el organismo para darle pues la función del ligamento. Recordemos que los ligamentos cruzados son intraarticulares y extrasinoviales. Está vascularizado por la arteria geniculada media y está nerviado por el nervio izquierdo. Y lo que les mencionaba, ahí ya, bueno, se realiza el protocolo de rodilla, pero en algunas instituciones como aquí utilizamos aparte el sagital oblicuo y el coronal oblicuo para ver lo que viene siendo el cruzado anterior. Y más que nada para distinguir sus fascículos, tanto el posterolateral como el anteromedial. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la patología del ligamento cruzado anterior? Pues vamos a tener la degeneración mucoide, que cuando tenemos degeneración mucoide puede que estén desarrollados gangliones. Estos pueden ser intra o periligamentarios. Tenemos la abulsión, generalmente en pacientes pediátricos y hacia la inserción tibial. Y tenemos las roturas, ya sean completas o parciales. Entonces tenemos la degeneración mucoide. Esta va a estar del 1.8 al 5.3% de las resonancias. Aquí más que nada la clínica nos va a decir si es una degeneración mucoide. El paciente tiene dolor en flexión o disminución de la extensión. El paciente se le traba la rodilla. Esto por el pinzamiento que se observa en este corte sagital de la rodilla. Entonces, al final de cuentas, condiciona microinestabilidad y predispone a la osteoartrosis. ¿Cómo lo tratan? Retiran un pedazo del surco intercondilio para que ya no haya este pinzamiento, y en dado caso de que haya formación de gangliones, se aspiran y aparte se hace un debridamiento de lo que pueda estar ahí, ¿sale? Entonces, por resonancia magnética vamos a ver el ligamento cruzado anterior aumentado de grosor, con aumento en su intensidad y como en este aspecto multifasciculado, ¿sale? Que lo refieren como estadio de Apple. Como les mencionaba, cuando hay esta degeneración mucoide puede asociarse a la formación de gangliones. Estos pueden ser intraligamentarios o intraperiligamentarios, como se observan en estas resonancias magnéticas en lo que viene siendo hacia la inserción femoral del ligamento cruzado anterior. Y bueno, tenemos las avulsiones. Como les mencionaba, esto se da principalmente en pacientes pediátricos y se producen porque la resistencia del ligamento cruzado anterior es superior a la del hueso y el cartílago de crecimiento, ¿sale? Por lo general es en la sección de la tibia. Y lo que menciona la bibliografía es que no solamente vamos a tener la avulsión de la inserción tibial, sino que también vamos a ver cambios en la intensidad de señal por el hecho de que antes de que hubiera la avulsión hay lesiones del ligamento cruzado anterior. Y hay una clasificación como tal, que es la de Meyers y McKellar, en la que la divide en 4. Y esto es como para
el tratamiento. Fractura no desplazada con desplazamiento anterior, como en este paciente que tiene un desplazamiento anterior de la abulsión. Fracturas totalmente desplazadas y fracturas con minutas. ¿Qué puede pasar? Hay que recordar que tenemos el ligamento intermeniscal y puede estar interpuesto cuando hay una abulsión y que impide, pues, como tal, el desplazamiento. Y hay que tener también en cuenta la raíz anterior de lo que viene siendo el menisco externo, ¿sale? Que generalmente también se abulsiona en este tipo de luchados. Después tenemos las rupturas parciales, que van a estar entre el 20 y el 47% de las rupturas del ligamento cruzado anterior. También van a condicionar una inestabilidad franca o subclínica. Estas se pueden observar mejor con los cortes oblicuos, y estas pueden ser transversales o longitudinales. Este diagrama como tal no es del ligamento, es de un tendón, pero ejemplifica muy bien lo que viene siendo las lesiones, ¿sale? Pueden ser transversales, que pueden ser completas o no completas, y longitudinales, y las transversales completas, ¿sale? En este otro diagrama pues podemos observar una parcial longitudinal, una parcial transversa, ¿sale? Tanto del anterior, del fascículo anterior, como del posterolateral, ¿sale? Entonces, como ya les mencionaba, la incidencia y pues la resonancia magnética en las rupturas parciales va a tener una sensibilidad del 87%, una especificidad del 87% y una precisión del 87%, pues sobre todo en los planos oblicuos. Se va a afectar frecuentemente más la banda posterolateral, y aquí podemos observar en estos cortes tanto sagittales oblicuos, axiales oblicuos y coronales oblicuos. Más que nada en los axiales y en el coronal, la afectación de la banda posterolateral, ¿sale? Observamos el fascículo que está entre sus fibras, un aumento en la intensidad de señal que representa lo que viene siendo la ruptura parcial longitudinal del fascículo posterolateral, ¿sale? Y también tenemos pues las rupturas parciales transversales de solo un fascículo del ligamento. En este caso, una parcial del fascículo anteromedial, que observamos como en los cortes coronales oblicuos y en el axial oblicuo como una hendidura vacía, ¿sale? Conservando lo que viene siendo el posterolateral. Y en esta artroscopía pues observamos que sí está el posterolateral insertado, pero el anteromedial pues está roto, ¿sale? Cuando hay lesiones así, lo que hacen es una reparación más que una reconstrucción. Y bueno, cuando son completas pues es muy fácil o relativamente fácil hacer el diagnóstico. Tenemos los datos directos y los datos indirectos. En esta diapositiva pues tenemos los datos directos. Hay una discontinuidad completa de las fibras. Puede observarse contornos irregulares de lo que viene siendo el trayecto del ligamento cruzado anterior, así como aumento en su intensidad de señal. En los cortes axiales y coronales podemos ver el signo de la hendidura intercondilia vacía, y podemos ver horizontalización de las fibras remanentes, ¿vale? Y dentro de los datos indirectos pues menciona la bibliografía que estos tienen una sensibilidad del 30 al 90% y una especificidad del 91 al 100%, y nos pueden dar una idea de que está roto el cruzado anterior. Dentro de ellos tenemos la verticalización del ligamento cruzado posterior en sus 2/3 posteriores, que lo observamos en esta imagen de resonancia magnética. Los 2/3 posteriores están verticalizados, trazamos una línea aquí, jamás cruza lo que viene siendo el fémur. El desplazamiento tibial anterior, que lo podemos observar en esta imagen, que por lo general nos da una confirmación de inestabilidad si es mayor a 7 milímetros. El asta posterior del menisco externo descubierta, que también observamos en esta imagen,
Este paciente también tenía pues edema de la médula relacionado con esta traslación en el cóndilo femoral y en el posterior en la columna. También tenemos el signo de la hendidura del surco profundo, que es el diagnóstico cuando es mayor a 1.5 milímetros, y la fractura de Sebon, ¿sale? Donde se inserta el ligamento lateral anterior. Y lo que dicen que pequeñas fracturas por avulsión, grandes desastres interarticulares. Igual aquí en esta diapositiva vemos la verticalización del cruzado posterior, el desplazamiento anterior de lo que viene siendo la tibia, y otro dato indirecto que nos menciona la bibliografía es que el ligamento colateral lateral lo podemos observar en un solo corte, en los planos coronales. Y bueno, ya entrando a lo que viene siendo la reparación de la ruptura del ligamento cruzado anterior, tenemos los diferentes tipos de injertos. Tenemos los autoinjertos, los aloinjertos y los injertos sintéticos. Los injertos sintéticos se dejaron de utilizar porque a nivel intraarticular hacían una sinovitis reactiva y daban otras complicaciones. Entonces hoy utilizan ya sea autoinjerto o aloinjerto. De este lado tenemos los ligamentos cruzados anterior, posterior y los colaterales, con un color, señalando aquí que en el ligamento cruzado anterior lo que se utiliza es hueso, tendón, hueso, que es el tendón patelar del mismo paciente, o ya sea una adquisición de los isquiotibiales. Y en los aloinjertos principalmente utilizan el injerto cadavérico de lo que viene siendo el patelar, y así podemos observar los colores de acuerdo a los ligamentos que se van a reparar. Y en las imágenes pues tenemos el hueso, tendón hueso del rotuliano, también se ha utilizado el cuádriceps y de los isquiotibiales, generalmente el gracilis y el semitendinoso. Y en los cadavéricos pues tenemos la rótula y el tubérculo de la tibia, que es el tendón de la rótula, y también se ha observado que se utiliza del tendón de Aquiles, ¿vale? Dentro de los medios de fijación que se utilizan ahora pues está el hueso como tal, los tornillos de interferencia, los tornillos transfix y los endobotones. Los tornillos transfix y los endobotones se utilizan mucho en lo que viene siendo la utilización de los isquiotibiales, el semitendinoso y el semimembranoso, para tener una fijación a lo que viene siendo el cóndilo, y también se utilizan los interferenciales en la tunelización del fémur. Y en los rotulianos pues principalmente lo que viene siendo un hueso y lo refuerzan con un interferencial. ¿Qué hay que valorar en la plastía? Pues la correcta tunelización, ¿sale? Vamos a tener un túnel a nivel femoral y un túnel a nivel tibial. En el plano sagital vamos a valorar, bueno, en esta diapositiva vamos a ver lo que es el túnel femoral. En el plano sagital, para el túnel femoral vamos a trazar una línea paralela a la cortical posterior del fémur, que va a tener que cruzarse con el techo intercondilar. En el punto de intersección es la adecuada localización, ¿sale? En el plano coronal pues vamos a tenerlo superior al cóndilo lateral, en la rodilla derecha, en el horario de las 10 a las 11, y en la rodilla izquierda en el horario de la 1 a las 2. También menciona que se puede utilizar un ángulo de la meseta tibial que sea de 75 grados. Entonces trazamos una línea en la meseta tibial y tiene que formarse una línea que forme un ángulo de 75 grados para ver la adecuada localización del túnel femoral. En cuanto a la localización del túnel tibial, pues vamos a tener en el plano sagital que va a ser paralelo y posterior a la línea de Blumenthal y en dirección a la tuberosidad tibial. Y en el plano coronal va a ser entre la eminencia intercondilia, ¿sale? Si se fuera anterior a lo que viene siendo la línea de Blumenthal, vamos a tener las complicaciones que son el pinzamiento. Y bueno, este es un ejemplo de la isometría. Tenemos tres colores: rojo, verde y azul, en las que nos dicen que el correcto es, como les mencionaba en la revisión anatómica, va a ser en el cóndilo lateral,
más hacia posterior, pero si nos vamos muy posterior a la extensión, el injerto va a tensionarse. Si nos vamos muy anterior, el injerto va a estar flojo, ¿sale? Igual, la correcta localización, la isometría que tiene. Si nos vamos muy atrás a la flexión, va a estar flojo, y si nos vamos muy enfrente a la flexión, pues va a estar tensionado. Y bueno, ya una vez que se hace la reconstrucción, se coloca el injerto, vamos a tener lo que es la ligamentización. Recordar que pues, está recubierto por una membrana sinovial, y pues los primeros 3 meses va a estar hipointenso, como el lugar donde se obtuvo el injerto. De los 4 a los 8 meses va a haber un aumento en la intensidad, esto secundario a la revascularización, a la formación de sinovial. Y a partir de los 12 meses vamos a tener una intensidad similar al ligamento nativo. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del injerto? Podemos tener que se vuelva a romper, esto es, por lo general, un nuevo traumatismo, que quede laxo, esto es por que haya una inadecuada tunelización, que haya pinzamiento, que es igual una inadecuada tunelización, una artrofibrosis. Esta se veía mucho en pacientes que se reconstruían, que eran deportistas, que se hacían en procesos agudos, los operaban rápido y tenían esta complicación de artrofibrosis. Ahorita ya, si los operan ya una vez que disminuyó la inflamación, o evitan la inflamación con medicamentos. Que haya una expansión del túnel, ya sea por la formación de gangliones o otras circunstancias que lo vamos a ver más adelante. Fallas en el sistema de fijación, que se aflojen y se salgan del sitio de fijación y que empiecen a afectar tejidos blandos y la infección como tal. Entonces, como les mencionaba, tenemos las rupturas, se vuelve a romper, hay un traumatismo de nuevo que hace que se rompa, y vamos a observar pues ese aumento en la intensidad de señal con pérdida de las fibras y esos bordes irregulares. En esta imagen pues vemos que es un comparativo de un paciente de 41 años y otro de un paciente de 51 años, en la que vemos un proceso agudo con edema de la médula ósea y un proceso crónico como tal. En este paciente, aparte de eso, vemos que la técnica de reconstrucción pues fue más anatómica, porque tenemos dos tunelizaciones a nivel tumoral. Pues este laxo, vemos que no está roto, vemos aquí el injerto completo, sin ninguna alteración en la intensidad de señal, pero vemos un desplazamiento anterior de la tibia mayor a 7 milímetros, y esto es relacionado a la tunelización, ¿sale? Aquí se fueron muy anteriores en la tunelización femoral. Otra cosa que observamos pues es el pinzamiento. Aquí recuerden, cuando se van muy anteriores en la tunelización tibial, lo que hace es que el ligamento queda expuesto al pinzamiento de la hendidura intercondilia, y lo que va a ocasionar pues es como una imagen parecida al tallo de apio. El contraste de pinzamiento del ligamento cruzado anterior hace que aumente de señal, que se engrose, ¿sale? También puede crear una zona de artrofibrosis que por lo general es focal, y esta puede tener metaplasia a lo que viene siendo cartílago o hueso. Ahorita vamos a ver eso, que se conoce como lesión de cíclope, en otra diapositiva. Tenemos también que puede tener rupturas parciales, igual por pinzamiento. En esta imagen observamos hacia la inserción tibial del ligamento cruzado anterior un aumento de su señal longitudinal. Y bueno, esto es lo que les mencionaba. Esa artrofibrosis se vasculariza y puede tener una metaplasia cartílago o hueso, como en esta resonancia magnética que se ve más hipointenso, y lo que va a condicionar es más clínica, de que a la extensión va a trabar lo que viene siendo la rodilla y el paciente no va a poder extenderla completamente, ¿sale?
y por lo general es relacionado a los injertos del ligamento cruzado, ya sea anterior o posterior, y a esta localización. Y también tenemos la artrofibrosis difusa. Aquí pues vemos esta hipointensidad de señal en los recesos, suprapatelar, en la grasa de ojo, pero lo tenemos en todos lados, ¿sale? Y en esta diapositiva mencionaba que también pues, se volvió a romper el ligamento cruzado anterior, ya no lo vemos. Entonces tiene ruptura completa del ligamento cruzado anterior y la artrofibrosis difusa. Aquí pues la clínica del paciente es que no va a poder mover la rodilla por todo este tejido fibroso. Tenemos la expansión del túnel. Por lo general es el túnel tibial el que se expande y pues hay varias etiologías: formación de gangliones o quistes, ya sea porque hubo una incorporación incompleta por necrosis del injerto o paso de líquido articular a lo que viene siendo el túnel, o también por malposición del túnel por micromovimientos. La medición del túnel se hace por tomografía, y mencionaba la bibliografía que más de 15 milímetros puede ser indicación para revisión. Y esto otro que les mencionaba cuando vimos la diapositiva de los injertos, de los sintéticos, pues bueno, este fue un paciente de 51 años que se operó en los 80, se le puso un injerto sintético y tuvo una sinovitis reactiva, lo que le condicionó pues esta expansión del túnel femoral. Y la otra es pues la falla del hardware o el aflojamiento de los nervios de fijación. Este es un clavo transfix, uno de interferencia, en los que observamos pues, que ya están fuera de donde tendrían que estar y empiezan a afectar lo que vienen siendo los tejidos blandos. Por ejemplo, en ese transfix que se salió, ya empezó a afectar la banda iliotibial y ya tenemos un aumento de grosor en lo que viene siendo la banda iliotibial. Y eso es con relación al ligamento cruzado anterior. Luego tenemos el ligamento cruzado posterior, igual tiene dos fascículos, el posteromedial y el anterolateral, igual reciben su nombre de acuerdo a su inserción tibial. Tenemos que el lado medial y posterior, posteromedial, lado lateral y anterior, anterolateral, ¿vale? Aquí la inserción va a ser en el cóndilo medial y va a ser más anterior. Recordemos que la del cruzado posterior va a ser más posterior. Digo, el cruzado anterior va a ser más posterior. Aquí sí hay algo, yo creo que importante para lo que vienen siendo los que lo van a operar, en caso de que lo operen, en cuanto a la tunelización femoral, que va a ser la inserción de los ligamentos meniscofemorales. En esta diapositiva podemos ver la inserción de los ligamentos meniscofemorales que van a estar van a dejar en medio al fascículo posteromedial, ¿sale? Y aquí pues tenemos la incidencia de esta variante anatómica que la vamos a encontrar entre el 84 y 91% de los pacientes, siendo el ligamento meniscofemoral o de Weismann o el posterior más frecuente en un 70%, el anterior de Humphrey del 48%, y pueden estar presentes los dos en el 26 al 32%. Si el paciente tuviera una ruptura del cruzado posterior, pues yo creo que sería valdría la pena mencionarle al trauma si tiene alguna de estas variantes. Y bueno, biomecánicamente el fascículo posteromedial va a ser el principal estabilizador para prevenir la traslación posterior de la tibia, y el fascículo anterolateral va a ser el principal medio o estabilizador a la flexión de la rodilla. Aquí observamos en este injerto, en este espécimen, la rodilla en flexión, que vemos en que se tensa el haz anterolateral. Entonces el principal que le da la estabilidad va a ser el haz posteromedial. Y pues mencionan que quieren hacerlo más anatómico para mejorar la estabilidad a la flexión, haciendo doble tunelización. Pero es muy difícil por la técnica como tal. Entonces, pasando a la patología del ligamento cruzado posterior, también podemos tener abulsiones y rupturas parciales o completas.
dentro de las rupturas podemos tener, bueno, lo más frecuente es que sea en el tercio medio y después el proximal y al último el distal, ¿sale? Las avulsiones están presentes en el 7% de los casos. De los desgarros parciales, pues vamos a ver alteraciones mínimas en la intensidad de señal o engrosamientos focales, como en esta imagen de resonancia magnética en el que vemos un engrosamiento focal en lo que viene siendo el tercio medio. Por lo general, el ligamento cruzado posterior menciona que tiene un grosor de 13 milímetros. ¿Vale? Un grosor mayor a 13 milímetros y que sea focal, pues nos hace sospechar de una ruptura parcial. También tenemos pues la ruptura completa, igual vamos a ver pérdida de discontinuidad de sus fibras, aumento en la intensidad de señal, bordes irregulares. También podemos ver redundancias del ligamento avulsionado y desgarros completos o rupturas completas vamos a ver una traslación posterior que cuando es mayor a 8 milímetros pues nos hace sospechar de ruptura completa. Algo que hay que tener en cuenta de las rupturas del ligamento cruzado posterior, como les mencionaba, generalmente son en accidentes automovilísticos con hiperflexión de la rodilla y es la afectación de la espina posterolateral, que vamos a ver aquí la ruptura completa del ligamento cruzado posterior, tanto en el plano sagital como en el plano coronal, axial, y la afectación de lo que viene siendo la espina posterolateral. Aquí nos menciona con la punta de flecha en blanco la localización del nervio peroneo común, que lo vemos hiperintenso. ¿Vale? Nos vamos un poco más abajo y vemos que la musculatura que inerva presenta un aumento de la intensidad de señal, ¿vale? Que nos confirma pues, que hay una afectación del nervio. Eso nada más para tener en cuenta en las lesiones del ligamento cruzado posterior. Y bueno, yendo a lo que viene siendo la revisión de la plastía, de la colocación del injerto del ligamento cruzado posterior, pues igual que el anterior, van a ser lo más anatómicamente posibles. Y aquí va a haber dos técnicas, la técnica inlay y la tunelización transtibial. Esta es la técnica inlay, que consiste como tal en hacer una ventana, solamente se quita unicortical, se coloca el injerto, después se vuelve a colocar esa ventana de ese cortical ósea y se pone el tornillo, ¿sale? Esta se considera mejor que la transtibial por el hecho de que en la transtibial se presenta el Killertrunk o el giro asesino, ¿vale? Y lo vamos a ver en otras imágenes, que condiciona un tipo de pinzamiento con el borde posterior de la tibia. Esa diapositiva nada más para ejemplificar que pueden ser igual dos tunelizaciones para hacerlo más anatómico. Igual la ligamentización, igual que el injerto del ligamento cruzado anterior, de 3 meses va a permanecer hipointenso, a los 8 meses va a estar hiperintenso y después de los 12 meses pues ya va a tener la intensidad de señal habitual, ¿vale? Lo que se puede observar de acuerdo a los tipos de injerto, cuando son los isquiotibiales, que vamos a ver las doble fibra que se hace al reconstruirlo, y cuando es una sola fibra con los ligamentos de la rótula. ¿Cómo vamos a valorar que está adecuadamente colocado el injerto? Pues en lo que viene siendo la tunelización tibial, se van a trazar dos líneas en medio de lo que viene siendo los meniscos, y después se va a trazar una línea que quede a la mitad de estas dos líneas, y después se va a trazar una línea perpendicular que va a quedar a la mitad de esta línea, ¿sale? Por lo general tiene que estar el túnel a este nivel. En cuanto a la tunelización femoral, en la línea de Blumensack se va a dividir en 4, y la primera división va a ser donde va a estar la adecuada localización, y en el plano coronal se va a trazar, bueno, donde se observe la tunelización femoral, se va a trazar una línea en la meseta tibial, se va a trazar una línea en la inicia intercondila y otra donde inicia esa tunelización, y tiene que ser entre 7 y 8 milímetros, lo normal, el espacio entre una línea y la otra.
Si es mayor, pues lo que nos indica es que está muy baja la tunelización femoral. Y aquí vemos ejemplos. Se trazan las líneas y observamos que la línea en la que debería estar el túnel tibial, pues está más, está fuera no está en la línea en la que debería corresponder. En en el plano coronal, digo sagital, observamos aquí donde debería ir la tunelización y aquí lo observamos pues demasiado posterior. Y en el corte coronal observamos que hay un espacio mayor a 7 milímetros. ¿Vale? Entonces estos son ejemplos de una mala localización, de mala tunelización, tanto tibial como femoral. ¿Qué es lo que vamos a ver de complicaciones? Igual rupturas, en este caso una ruptura crónica, no observamos lo que viene siendo el ligamento cruzado posterior con el signo de la hendidura vacía y la traslación posterior de la tibia. También podemos tener laxitud por una inadecuada tunelización con presencia pues como tal del injerto sin alteración en su intensidad de señal, está bien, pero está laxo y lo que nos condiciona una traslación posterior. También podemos tener plastía, como les mencionaba, el filler front en la tunelización transtibial a la extensión, y lo que observamos aquí es que el giro le condiciona un pinzamiento, lo que se traduce pues en dolor para el paciente. Igual la artrofibrosis, que pues esta va a ser también clínica si bloquea la rodilla. En este caso pues está muy posterior, no va a tener un bloqueo, va a ser focal a lo que viene siendo la inserción del túnel tibial. También puede presentarse a nivel anterior. Aquí mencionaba la bibliografía que si tuviera esta imagen especulada pues ya la consideran como difusa, y aquí condiciona un poco de bloqueo a la extensión de la rodilla y también puede generar una lesión en cíclope, observada aquí en los cortes sagitales, tanto en los cortes axiales y en la artroscopía. ¿Sale? Aquí cuando ya hay esa metaplasia cartílago del hueso, pues ya hay un bloqueo comunitario. Igual podemos tener expansión de los túneles con formación de gangliones y también fallas en las que vienen siendo los medios de fijación que condicionan pues edema de tejidos blandos. En cuanto a las zonas de donde se toma el injerto, pues podemos ver fracturas por abulsión, tendinosis como tal del rotuliano o calcificaciones del tendón. Y bueno, eso es con relación al ligamento cruzado posterior. Vamos a empezar a ver lo que son las esquinas, tanto posterolateral como posteromedial. Igual el repaso anatómico. Vamos a ver pues principalmente los ligamentos, en el colateral lateral y el peroneo popliteo. Vamos a dejar de un lado lo que viene siendo el pabelo fibular y el arcuato, porque no es importante para el clínico y aparte es muy difícil verlo por resonancia magnética. Tenemos el dinámico, que es el popliteo, y el bíceps femoral, y acá sus inserciones, ¿sale? Tanto la corta y larga anterior y directa del bíceps, como la del colateral lateral y el peroneo popliteo. Y bueno, aquí tenemos imágenes de un paciente sin patología en la que observamos el ligamento colateral lateral en sucesión conjunta con el bíceps. Tendremos el tendón del popliteo, y en el plano axial, igual anterior, tenemos el ligamento colateral lateral. Un poquito posterior al mismo tenemos el tendón del popliteo y el tendón del bíceps. Aquí tenemos varios cortes a nivel de los cóndilos, a nivel de la meseta tibial y a nivel de la articulación peroneo tibial. La que observamos que el ligamento colateral lateral va a estar inmediatamente anterior y lateral a lo que viene siendo el bíceps. Acá está el bíceps. Esta es el tendón del gastrocnemio lateral, perdón. Entonces tenemos que el ligamento colateral lateral va a estar anterior y lateral al tendón del ligamento del gastrocnemio lateral o gemelo lateral y el tendón del bíceps. Igual, un corte más abajo vemos el ligamento colateral
posterolateral, el tendón del bíceps y un poco más posterior o lo que viene siendo el tendón del gastrocnemio. Y ya la inserción a nivel de la cabeza del peroné conjunta del ligamento colateral lateral, el tendón del bíceps y ya un poco más medial lo que viene siendo el gastrocnemio lateral. Y bueno, en cuanto a los grados de lesiones de los colaterales, vamos a tener 3 grados. El grado 1 va a ser edema periligamentario, que se observa en esta corte coronal, que no hay aumento en la intensidad de señal intraligamentaria, pero sí periligamentaria, que se corrobora en el corte axial, ¿sale? Lo que nos señala la regla curva. Un grado 2, ya hay un aumento en la intensidad de señal de lo que viene siendo el ligamento, aquí a nivel de la inserción femoral, que se corrobora en el plano axial, con un aumento en la intensidad de señal y un aumento en el grosor como tal de la inserción tibial, con también aumento de la intensidad de señal periligamentaria. Y una lesión completa, hay un desgarro completo en este paciente hacia la inserción distal en la cabeza del peroné, tanto del ligamento colateral lateral como del tendón del bíceps. Aquí no hay una, bueno, mencionaba el artículo que no hay una retracción como tal de los ligamentos y el tendón, porque aparte tienen una aplicación a la fascia crural y por eso se mantienen sin retracción, pero esto ya es una ruptura completa. Otra cosa que hay que valorar en la esquina posterolateral y que es importante para los clínicos debido a que le genera inestabilidad del menisco, pues son los ligamentos popliteomeniscales, que son estas líneas hipointensas que conectan al popliteo con el menisco, ¿sale? Tenemos 3, que es el póstero superior, el anterior inferior y el póstero inferior. El póstero inferior es un poco más lateral al póstero superior, y que en las lesiones de la esquina posterolateral pues puede tener rupturas de los mismos, y hay que comunicárselos a los clínicos para que consideren la reparación. En este paciente pues observamos que hay edema y un surco profundo de la hendidura hipocondilia, que es un dato indirecto de lo que viene siendo la ruptura del cruzado anterior. ¿Sale? Entonces este paciente tiene una ruptura del cruzado anterior y aparte tiene una lesión de la esquina posterolateral con una ruptura del ligamento popliteomeniscal póstero superior. Y otro que hay que valorar y que también lo reparan es el ligamento peroneo-popliteo. El ligamento peroneo-popliteo pues va a tener su inserción más posterior de lo que viene siendo la cabeza del peroné y se va a insertar a la unión miotendinosa del popliteo, ¿vale? Entonces este es el peroneo-popliteo. Igual podemos tener los 3 grados de ruptura o de desgarro. Y en esta imagen, un paciente femenino de 27 años, pues vemos un aumento de la señal intrasustancia y edema de tejidos blandos en la localización del peroneo popliteo. Una lesión grado 3, un masculino de 19 años, en la que se observa pues, el ligamento peroneo popliteo, pero aquí ya hay una abulsión de su inserción en la cabeza femoral. Observamos esa solución de continuidad y el edema a nivel de su inserción, ¿sale? Tanto en el corte sagital como en el corte coronal. Como tal, para valorar si está adecuada o no el injerto en un contexto de bibliografía, había bibliografía de la técnica como tal y tenemos pues varias técnicas. Tenemos la técnica descrita por Larson, en la que solamente está afectado el ligamento colateral lateral, y la Larson modificada, en la que está tanto el peroneo popliteo como el ligamento colateral lateral. Aquí hay una doble tunelización y hay una tunelización de lo que viene siendo la cabeza del peroneo. Hay unas técnicas que son más anatómicas, que aparte de la tunelización femoral y la del peroné, hacen una tunelización transtibial para darle una función más anatómica a lo que viene siendo el ligamento peroneo popliteo, ¿vale? Esto no lo vi en bibliografía, lo vi en una plática de un traumatólogo. Lo realizan cuando hay una lesión grado 2 o grado 3 y cuando también hay una lesión de los cruzados. Y ya de aquí nos vamos a la esquina posteromedial.
igual, un repaso anatómico, tenemos el ligamento colateral medial con el ligamento oblicuo posterior, que algunos lo consideran una extensión del ligamento colateral medial, y el semimembranoso, que no lo vamos a ver patología del semimembranoso, pero que también forma parte de la esquina posteromedial con sus seis brazos. ¿Sale? En esa otra pues se agregó el brazo directo, que es una vista un poquito más posterior. Y bueno, en cuanto a la imagen por resonancia magnética, vamos a ver aquí varios cortes a nivel de los cóndilos, a nivel de la articulación, un poco por debajo de la línea media de la articulación, ya en la meseta como tal y más abajo como tal. Entonces tenemos que el ligamento colateral medial va a ser el más anterior y posterior al mismo va a estar el oblicuo posterior. En estos dos cortes, tanto a nivel en el corte de los cóndilos como a nivel de la articulación. Y ya pues, después de esto pues vamos a tener el semimembranoso, la porción que se comunica con el oblicuo opiclo oblicuo, el brazo inferior del semimembranoso, el brazo tibial, el brazo directo y el brazo inferior. Y pues estos son los de la pata de ganso, el semimembranoso, el gracil y el semitendinoso. Posterior tenemos el gastrocnemio medial o gemelo medial y como tal el semimembranoso antes de dar sus brazos. En el plano coronal igual tenemos anterior al ligamento colateral medial, un poco posterior al mismo, y como les mencionaba, lo consideran una extensión del ligamento colateral medial, el ligamento oblicuo posterior, un corte más posterior, continuamos viendo el oblicuo posterior, vemos el brazo tibial del semimembranoso y el brazo inferior del semimembranoso. Aquí lo que observamos del ligamento oblicuo posterior es casi adyacente a lo que viene siendo el menisco, la unión menisco-capsular, que lo vamos a ver en los cortes sagittales. Y bueno, también vamos a tener grados 1, 2 y 3. Aquí tenemos un paciente con un grado 2 del ligamento oblicuo posterior, con un aumento en la intensidad de señal del ligamento como tal, que lo corroboramos en el corte axial. Anterior al mismo tenemos el ligamento colateral medial y posterior tenemos el ligamento oblicuo posterior, que lo hemos aumentado en su intensidad de señal. Y pues, es un grado 2 del ligamento oblicuo posterior. Otro grado 2 del ligamento oblicuo posterior, aquí observamos el aumento en la intensidad de señal, que en el plano sagital, a nivel de la inserción menisco-capsular, vemos esa separación. Entonces, este aumento en la intensidad de señal corresponde a una lesión grado 2 del ligamento oblicuo posterior. Y pues la ruptura completa, un grado 3, en este paciente pues vemos tanto del oblicuo posterior como del ligamento colateral medial, una ruptura completa del ligamento colateral medial, tanto también del ligamento oblicuo posterior, que se corrobora en el plano coronal, y que el paciente pues tenía una ruptura completa del ligamento cruzado posterior. Y bueno, aquí la plastía importante para los traumatólogos y que se realiza un poco menos que la otra porque tienen una cicatrización más favorecedora a los colaterales mediales, pues nada más es las inserciones anatómicas con técnica inlay. Y eso sería todo con relación al tema. No sé si tengan